La paz sea sobre todos vosotros. En este vídeo quiero hacer una breve reflexión sobre el problema que para mucha gente supone convertirse al Islam. El problema de cara a la familia cuando no acepta esta conversión y rechaza a la persona, ¿no? Hay gente mucha gente he conocido que se ha visto en esta situación y es algo muy desagradable, porque a ti te llega una luz con el Islam, te llega algo muy bonito que te llena, que te da paz, y cuando quieres compartirlo con tu familia, que son normalmente la gente que más quieres, y claro, te encuentras que no solo no quieren saber nada de este asunto, sino que encima te rechazan de forma violenta, pues es algo devastador para el individuo. Te destroza literalmente. Y más cuando quieres a tu familia. Sucede que el Corán nos ha dado ejemplos de todas las cosas. Y si os fijáis en las historias de los profetas, aparecen prácticamente todas las combinaciones que puedan existir entre las relaciones familiares y el tema de la creencia. Por ejemplo, se habla en el Corán de la relación padre-hijo, hijo-padre, madre-hijo. Bueno, tenemos prácticamente de todo explicado allí. Y a mí me viene a la cabeza la historia de Ibrahim, cuando después de aferrarse al Dios único, pues tiene un diálogo con su padre, y su padre, pues si habéis leído la historia, sabéis que lo amenaza de muerte. Al final lo que hace es que lo expulsa del lugar e Ibrahim se tiene que largar. Es muy duro eso, es muy duro. Y pensar que Ibrahim, Dios lo ha llamado el amigo o el cercano de Dios. Entonces, a quien le ocurra eso, tiene que acercarse a la historia de Abraham y tiene que entender que detrás de esta historia hay una enseñanza para él. Cuando Abraham o Ibrahim, lo mismo, se está yendo del lugar, está pidiendo perdón por su padre. Entonces ahí el Corán ya te da una pista de cuál es el sentimiento que tiene un creyente frente a esta situación. Pide perdón por su padre, que Dios lo perdone, que Dios tenga misericordia de él, que se apiade de este padre que es un desgraciado, porque imagínate un padre que quiere matar a su propio hijo o lo expulsa del pueblo, pues ya nos podemos imaginar qué tipo de persona tenía que ser. Bien, pues esto le pasó a Ibrahim y Ibrahim pidió perdón. Tenemos que aprender de esta historia. El que tenga un hijo incrédulo o no creyente, siendo el creyente, pues tendrá que echarle un vistazo a la historia de Nuh, lo que ocurre con su hijo. El que tenga problemas con sus hermanos tendrá que buscar en la historia de Yusef y sus hermanos. Y como vais a poder comprobar, a veces las historias tienen un desenlace bonito, un final que, bueno, acaba todo bien, y otras veces no acaba bien. Lo que ocurre es que no debemos olvidarnos, como creyentes, que todo viene de Dios, absolutamente todo, hasta este tipo de situaciones y problemas vienen de Dios. No debemos olvidar que Dios es misericordioso y que todo está enfocado a favorecernos. Entonces, claro, hay gente que dice, pero ¿qué favor es este? Que mi familia me rechaza y me odia por mi conversión al Islam. ¿Sabes lo que pasa? Que la vida de este mundo no está diseñada para ser una vida perfecta, para que tengas una buena esposa, unos
hijos estupendos, un buen coche, una buena casa, una vida tranquila, un trabajo en el que ganes mucho dinero. Esa no es la vida. La vida auténtica, ya sabéis que es la del más allá, la de el encuentro con Dios. Esa es la vida perfecta y es por lo que estamos luchando y esforzándonos en esta vida de acá. Por tanto, no tenemos que olvidar esto. Primero de todo, buscar información en el Corán y en la historia donde os sintáis identificados, profundizar, porque ahí vais a tener claves para poder llevar el problema personal de cada uno, ¿no? En lo que atañe a las relaciones familiares, porque ya os digo, el Corán las toca prácticamente todas. Tenéis que pensar también que Dios es misericordioso y que os está favoreciendo, aunque ahora no lo podáis ver, os está favoreciendo con esa situación. Y, repito, tenéis que entender que esta vida no es la vida construida para que sea ideal, es la otra, no esta. Aquí venimos a hacer los deberes. Aquí venimos a probar nuestra paciencia, nuestro esfuerzo, nuestra creencia. A eso hemos venido aquí. Perdón. Entonces, debemos tener claro esto. Es muy duro, ya lo sé, pero fíjate que el otro día me encontré un buen amigo mío, que no es musulmán, pero bueno, es creyente en Dios, y me decía que, bueno, su hija había fallecido, su hija de 13 años, hace 2 semanas falleció, y él me decía que él sentía que su hija, la pobre había estado muy enferma desde pequeñita, pues él sentía que su hija había venido para enseñarles algo a la madre y al padre, a él. Fijaros, una persona que no es musulmana o no practica una religión, pero sí cree que hay algo, cree que hay un Dios. Fijaros lo que me dijo. Mi hija nos fue enviada para que aprendiésemos algo, para que realizásemos algo en esta vida. Él le veía un sentido a la enfermedad de su hija, una enfermedad terrible, y que la pobre, en paz descanse, ya está descansando, con 13 o 14 años ha fallecido. Entonces él lo ve desde esta perspectiva, que la niña y el problema de la niña era una enseñanza que Dios o el todo les estaba enviando a él y a su mujer. Es para reflexionar las palabras de este buen amigo mío y mucho ánimo a los que os encontréis en una situación así, en la que vuestra familia os rechaza, pero no olvidéis que es todo una prueba de Dios y que, por ejemplo, en el caso de Ibrahim, que su padre lo rechaza violentamente, Ibrahim está pidiendo perdón por él. Está siendo compasivo con su padre. Y en el Corán, ya por último, termino, nos dice en un par de ocasiones, o más de un par, aparece el no asociar a Dios y a continuación nos dice que tratar con bondad a vuestros padres. Y no está diciendo si tienen que ser padres buenos o malos. Siempre hay que tratar con bondad a los padres. No intentar no perder el contacto. Si te echan y te tienes que ir a otro lado, siempre estar dispuesto con los brazos abiertos por si quieren volver, por si quieren hablar. Hay que ser conciliador, hay que tener bondad con los padres. Aunque sean incrédulos terribles que te quieran hacer daño, da lo mismo. Ibrahim los perdonó. A su padre lo perdonó. Y pedía perdón por él. Y fíjate que lo quería matar. Entonces tenemos que aprender esto del Corán. Hay que ser bondadosos con ellos. No importa en qué situación estemos o en qué punto de la relación o lo que nos hayan hecho. No importa. Es un precepto de Dios. Hay que ser bondadoso con ellos. Hay que tener un trato excelente.
perdón la expresión, que te echan mierda, no les devuelvas mierda. Tienes que devolverle una buena palabra, cariño, afecto y tener mucha paciencia, que Dios te está probando. Acuérdate que esta no es la vida perfecta. La vida perfecta se gana aquí y se disfruta en el otro mundo. Venga, un saludo a todos y que la paz sea sobre todos vosotros.